Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Diana Llanos y voy a presentar la retroalimentación del parcial 2 de Digitales 1. En este se está pidiendo hacer un multiplicador de 4 bits tipo carry sub. Su salida va a ser de 2 por n bits, o sea 2 por 4 de 8 bits. Se van a crear bloques, componentes tipo half adder y full adder, ya que este consta solo de esos dos componentes, y al final se va a crear un archivo general de tipo estructural en donde se van a abrir esos dos componentes. A continuación vamos a ver el código en VHDL. El código general se llama multiplicador de 4 bits y voy a empezar creando el half adder, que va a ser de un bit. Tiene su entrada X y Y de un bit y su salida carry out de un bit, y S que va a ser la salida de esta suma. Esto tiene una arquitectura tipo RTL, ya que utiliza la ecuación que S es X SOR Y el carry de salida es X and Y. Ahora, a partir de esto voy a crear el full adder de un bit. Este full adder tiene de entradas X, Y y Z. Z es el carry de entrada de un bit, y C y S, C es el carry de salida y S es la salida final de esta suma. Voy a crear dos señales de carry 1 y carry 2, y S va a ser una salida. Traigo el componente half adder de un bit con sus entradas X, Y, salida CS. Inicio diciendo que el primer bloque de este full adder con el half adder, a Y del half adder le asigno mi y a mi X le asigno mi X, pero ahora en el carry de salida le estoy asignando el carry 1 que creé como señal, y a la salida de esta suma le estoy asignando S1, otra señal. Para el segundo bloque de half adder, para este completo full adder, ahora X va a ser el carry de entrada Z y Y va a ser S1, la salida de la suma del anterior bloque. El carry de salida va a ser C2 y S la salida va a ser finalmente mi salida S. Los carry C final va a ser carry 1 o carry 2, la suma de estos dos carries. Esto es una arquitectura tipo behavioral, ya que escribo comportamiento. Finalmente, ahora llego a la parte de el multiplicador de 4 bits, trayendo estos dos componentes, ya que esos son los dos únicos que yo voy a usar. Creo mis entradas X y Y de 4 bits, ya que esto va a ser un multiplicador de 4 bits. Zout, que va a ser la salida final, que es de 8 bits. Mi arquitectura va a ser tipo estructural. Mis señales, que todos esos son carries, son 16 carries. Y S, que van a ser salidas de la suma en definitiva. Traigo el componente del half adder de un bit y traigo el full adder de un bit. Estoy diciendo que la primera posición de la salida de la suma, Zout 0, va a ser X0 y Y0, la multiplicación de estos dos. Esto va a ser directo, esa va a ser la primera salida. La siguiente salida del primer half adder, voy a decir que a X de este half adder le voy a asignar la primera posición de X multiplicada por la segunda posición de Y. Vamos a ver, la entrada Y ahora va a ser X1 y Y0. El carry de salida va a ser ahora C1, una señal que yo puse para que la voy a utilizar más adelante, y la salida directa va a ser la posición 1 de mi salida total Zout. El segundo half adder, estoy diciendo ahora que sigo utilizando Y1, pero ahora cambia a X1 and Y1, y en la Y, en la entrada, va a ser Y0 y X2. Como se puede ver, Y0 mantiene y el que va a ir cambiando va a ser el X. Mi carry de salida ahora va a ser C2. Mi salida va a ser S1, que lo voy a utilizar más adelante. En el tercer half adder, en la columna arriba son todos 4 half adder, entonces vamos en el tercero. Dice que ahora es Y1 and X2 en la entrada X, y en la entrada Y es Y0 and X3. Mi carry de salida ahora va a ser C3 y la salida S2. Y el último half adder de la columna arriba va a ser Y1 y X3, la multiplicación de estos dos, y el último va a ser un 0. El carry de salida va a ser C4 y la salida va a ser S3. Esa es mi salida total. En esta parte yo me había equivocado en el parcial, puse mal las entradas, todas puse Y0 y no puse que cambiaba a Y1. El full adder, ahora de la segunda columna, tengo 3 full adder y un half adder. Entonces el primer full adder que estoy creando va a decir que su entrada X va a ser, entonces va a ser Y2 and X, la posición 2, and X, la posición 0, X0. Mi entrada Y, que va a ser S1, mi carry de entrada va a ser C1, mi carry de salida va a ser C5, y la salida de esta suma va a ser la segunda posición de Z. Segundo full adder,
Mi entrada X va a ser Y2 AND X1. Mi otra entrada Y va a ser S2. Y mi carril de entrada va a ser C2. Mi carril de salida va a ser C6. Y la salida de esta suma va a ser S4. Mi tercer full adder, mi entrada va a ser Y2 AND X2, la multiplicación de estos dos. Mi entrada Y va a ser S3 y mi carril de entrada va a ser C3, mi carril de salida va a ser C7 y la salida S5. La salida de esta suma así. Como vemos en esta segunda columna, el último es un half adder, entonces va a ser mi quinto half adder que he creado. Que su entrada X va a ser Y2 AND X3, su entrada Y va a ser C4, su carril de salida va a ser C8 y su salida de la suma S6. De la tercera columnita que estoy creando, vemos que también necesitamos 3 full adder y un half adder. Entonces el primer full adder que estoy creando acá, que sea mi cuarto full adder, su entrada X va a ser Y3 AND X0, su entrada Y va a ser S4, mi carril de entrada va a ser C5, mi carril de salida C9 y mi salida de esta suma va a ser la posición 3 de mi suma total Z8. El quinto full adder que estoy creando, que sería el segundo de esta tercera columna, va a tener de entrada X, Y3 AND X1, su entrada Y va a ser S5 y mi carril de entrada va a ser C6, mi carril de salida va a ser C10 y mi salida S va a ser S7. Y el último full adder que estoy creando en esta columna va a tener de entrada X, Y3 AND X2 y de entrada Y va a tener a S6 y mi carril de entrada va a ser C7, mi carril de salida que estoy creando ahora va a ser C11, mi salida S8. El sexto half adder que estoy usando, que es el último de la tercera columna, sería en la entrada X, Y3 AND X3, la entrada Y va a ser C8 y mi carril de salida va a ser C13, mi salida de suma va a ser S9. En la cuarta columna voy a tener un half adder, dos full adder y un half adder de último. Entonces el primer full adder va a tener de entrada en X, va a tener a C9, su entrada Y va a ser S7 y en mi carril de salida va a ser C14. Estos ya empiezan a sumarse los carriles de salida con el bloque a continuación, el bloque contiguo que está a su izquierda, y mi salida S va a ser la cuarta posición de Z-out, la salida de esta suma. Mi séptimo full adder, que es el primer full adder de esta cuarta columna, de entrada X va a tener a C10 y Y va a ser S8. Mi carril de entrada va a ser C14, que es el carril de salida del half adder anterior, y mi carril de salida va a ser C15. Mi salida de esta suma va a ser Z-out, la quinta posición de Z-out. Ya con el último full adder que estoy creando, mi entrada en X va a ser C11, mi entrada Y va a ser la salida de la suma S9, en carril de entrada va a ser C15, que es el carril de salida del full adder anterior, y mi carril de salida va a ser C16. La salida de esta suma va a ser la sexta posición de mi suma de Z-out, mi salida final. Y el último half, el último bloque que yo necesito, va a tener de entrada a C13. Mi entrada Y va a ser C16, que es el carril de salida del bloque anterior, del full adder anterior. Este carril de salida del half adder no se usa, por lo que lo dejo abierto, o simplemente voy a quitarlo, a ponerlo. Y la salida S va a ser ya la última posición de mi suma Z-out, la posición 7. Así termino la estructura y así es como funciona mi código. Aquí en la simulación tengo las entradas X y Y y mi salida Z-out. Como puedo ver, todo lo multiplicado por 0 me da 0. Ahí vamos, 1 por 0, 0. Todo multiplicado por 1 me da el mismo anterior. 1, 2, 3, así. La multiplicación de 2 por todas esas combinaciones, 2, 4 y 6. Prácticamente la tabla del 2. Esto ya es 0, 3, 6, 9. Así vamos viendo que sí está funcionando. 4, 4, 0, 4, 8, 6, 6, 20. Vamos viendo que sí va funcionando. 4 se multiplica por 5. 0, 5, 15, 20, 25, 30 va funcionando. El 6, 0, 6, 12, 18. La del 6 también está funcionando perfectamente. 7, 0, 7, 14, 21 va funcionando. El 8, 0, 8, 16, 24, 32. La del 9, 0, 9, 18, 27, 36. La del 10, 0, 10, 20, 30, 40. La del 11, 0, 11, 22, 33.
sí se está viendo que la multiplicación efectivamente funciona.